Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a este otro capítulo de vídeo, podcast, de libro, según donde nos estés viendo, escuchando o leyendo, de la serie que tiene que ver con marketing online, la gran burbuja del siglo XXI, que sabes que está en la web lagranburbuja.com. Y en esta ocasión tenemos a una persona muy grande en todos los sentidos, que vamos a hablar con él sobre temas relacionados con qué es esto, el identificador único en el que en otras de las conversaciones que hemos tenido con otros de los expertos también hemos comentado, pero nos va a dar más luz, hablaremos de metaverso, hablaremos de inteligencia artificial, pero pasamos a presentarle porque me apetece mucho que sea él quien se vaya descubriendo. Aquí tenemos a Fares Kameli, encantadísimo de tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Javier, ya sabes, es siempre un placer estar un ratito contigo y más si vamos a abrir alguno de estos melones de conocimiento que están un poco conocidos en el marketing, mucho más en la parte de data and technology, y que creo que aportan muchísimo valor, sobre todo porque tú ya sabes cómo aplicamos después estos conocimientos a estrategias de marketing para reducir costes, aumentar segmentos, tamaños, etcétera. Correcto. Además, me encanta que estés en este proyecto porque tu perfil dentro de lo que es el mundo del marketing es muy particular, porque tú vienes de un perfil totalmente diferente a lo que es el marketing como tal, pero aportas esa base de tecnología que normalmente la gente del marketing publicidad no suele tener, ¿no? Y entonces, en este ámbito en el que el marketing y la publicidad está tanto en un entorno tan tecnológico y tan digital, creo que es importantísimo entender de qué va esto para entender que el growth no son trucos de magia, sino que muchas veces es tecnología, que la inteligencia artificial tiene mucho que ver en la forma de segmentar, y un poco de esto es de lo que quiero que hablemos. Entonces, ¿entiendes el marketing online, tal y como estamos intentando trasladar en el libro, como una burbuja y por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, aunque suene muy atópico, no entiendo el marketing online, entiendo el marketing, punto. Online, offline o en cualquier entorno como pueda ser el metaverso del que luego hablaremos, ¿vale? Y luego lo que le comentabas de mi perfil, al final yo conozco muy buenos marketers que vienen de la parte de marketing y publicidad, muy buenos marketers que vienen de la parte de datos, pero esto ocurre por una razón muy sencilla. Cuando hablamos de growth marketing, product lead, North Star, todas estas frasecitas maravillosas que irán saliendo en los demás podcasts, porque como conozco, aparte de la gente que tienes, te lo van a decir, esto al final va de procesos, ¿no? Y la gestión por procesos básicamente domina el ámbito de las empresas exitosas y escalables. Cuando un proceso aporta un valor global, como en este caso el del marketing, se incluyen los procesos transversales de la empresa y eso hace que, por descontado, todos los datos, puntos de valor, touchpoint, etcétera, que están incluidos en ese proceso se conviertan en parte de los puntos de valor, touchpoints y action points de la propia empresa. Entonces, si entendemos el marketing como un proceso que abarca desde el usuario hasta el producto, dependiendo del tipo de empresa, lo llamaremos Product Lead, Growth Marketing, si es una acción táctica, Growth Hacking, bla, bla, bla. Ese proceso no es nada más que un montón de datos y tecnologías enganchándose y el input puede ser online u offline. Por tanto, no me gusta la palabra marketing online, me gusta la palabra marketing. De lo que tú hablas básicamente de burbuja es de la publicidad, que es una herramienta del marketing online, tal y como nos la han contado. Y sí, sin dudas es una burbuja que no es que vaya a estallar, pero que ya evidentemente se está haciendo insostenible. Porque la figura del conocimiento tecnológico hoy en día en el mundo del marketing y la publicidad, ¿por qué es tan importante? ¿Cuáles son los elementos necesarios que cualquier persona que se dedique al marketing y a la publicidad hoy en día, me da igual que sea en offline o en online, tiene que tener identificados? Y si no tiene ese conocimiento, intentar encontrarlo o intentar colaborar con quien tenga ese conocimiento. Vale, déjame que intente hacer esto un poquito participativo entre tú y yo, ¿vale? Que como sé que tú de esto sabes mucho, ahí con el 6 Funnel Canvas haces muchas cosas. Me encanta siempre el concepto de bailar loop porque es donde voy a meterte el gol, ¿vale? Entonces, el punto es, tú ahora mismo, cuando quieres hacer cualquier campaña, partes de una segmentación sociodemográfica, geográfica, bla, 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 las mismas que se hacían en 1950 o 60, ¿vale? Publicidad tradicional. Después añades una serie de intereses, cosas que ya se hacían un poquito en los 90 y que con el digital Facebook metió como base absoluta de sus algoritmos y después venía añadiendo Google, etcétera, ¿vale?
muy poca gente trabaja intereses secundarios o afines, que es como realmente esos famosos algoritmos de las agencias de publicidad consiguen mejorar tus audiencias en lugar de ir a interés primario, ¿no? O sea, si tú quieres vender a una persona producto seco o bio, no le ataques por producto seco o bio, donde tu bidding va contra los del enemigo sí, y sube muchísimo y compites, sino atácale por un interés secundario como ropa con comercio justo o actividades de dietéticas sostenibles, etcétera, que son el mismo segmento, el 90% del segmento te va a concluir, pero tu coste será más bajo porque no estarás haciendo bidding contra la misma gente que tú, ¿vale? Interés secundario. Y eso nos debe de llevar al tercer indicador, que son los indicadores únicos. Cuidado que no hablo de identificador de indicador, como pueda ser un píxel, como pueda ser el retargeting o remarketing que se hace por Google, como puede ser el bidding que se hace en RTV, en Real Time Bidding, o como cualquier otro tipo de algoritmo que segmenta evidentemente en función a unos datos que van asociados a un comportamiento behavioral, que ese es tu primer identificador, ¿vale? Y luego ya llegamos al identificador único, donde soy capaz de juntar los intereses, los segmentos, las audiencias, etcétera, y convertirlos en un Unique ID. ¿Por qué hablamos de un Unique ID? Porque tú navegas en tu ordenador, navegas en tu móvil, puedes navegar en otro móvil, en tu tablet, o incluso puedes hacer respuestas del reloj o con tus dispositivos de asistente virtual como Siri, Google o el que no voy a nombrar porque va a saltar si le nombro, que tengo yo en casa, el de Amazon, ¿vale? Lo que trato de explicarte es que todo eso son inputs que la publicidad online, que es la burbuja que tú hablas, está teniendo completamente fuera, incluso cosas tan sencillas como las reproducciones en tu terminal móvil de aplicaciones móviles que tú no puedes segmentar ni por cookies de tercero, ni por identificaciones que tú metas en la navegación. Y resulta que una misma persona se va convirtiendo en diferentes subgrupos dependiendo de dónde esté. El identificador único es la capacidad que tenemos de aunar todos esos grupos y sacar un perfil e identificar que el comportamiento dentro de un dispositivo puede ser de una o varias personas. Me explico. Yo no necesito saber que me llamo Fares Kameli con el DNI XXXX. Yo solo necesito saber que el identificador 100010001, lo siento, es binario, ¿vale? Corresponde a un perfil, que soy yo, que tiene unos segmentos de interés, unos segmentos de navegación, unos segmentos de comportamiento y una serie de dispositivos. Y le vamos añadiendo dispositivos y comportamientos en función a cuando vamos sumando todos esos identificadores solitarios, identificadores aislados, al identificador único. Y ya tenemos un perfil determinado. ¿Qué sucede? Que a veces ese perfil va a tener que en la navegación en el portátil no nos pueden navegar dos personas diferentes sin añadir sesión, etc. Y toca discernirlo, que es donde entra la inteligencia artificial y los algoritmos. Ahora hablamos del metaverso. Te vas a conectar al metaverso con una serie de dispositivos que nada tiene que ver con los que te conectas de manera normal y van a tener otro input y tu behavioral va a ser completamente distinto porque es un behavioral sensorial, no es un behavioral de navegación, ¿vale? Entonces, meter todos esos datos en una coctelera y identificar un perfil por la base es realmente de lo que va el futuro del marketing, ¿vale? El dato. ¿Por qué? Porque todos llevamos cacharritos como este y lo que este señor está contando, en este caso Samsung, pero podría ser Xiaomi, lo que sea, está dando más información de la que yo le daré jamás a mi médico o a ti o a nadie de manera inconsciente. Y si voy en mi coche en mi caso yo llevo el asistente de Amazon, le estoy dando información a Amazon, Tesla se lo están dando al autopilot, etcétera, ¿no? Toda esa información son metadatos de perfil que dicen dónde voy, por dónde me muevo, cuál es mi estado de salud, etcétera, que no están incluidos en esa publicidad online que hoy hacemos. Entonces, básicamente, y se pueden utilizar, y se pueden utilizar. Básicamente, en cuanto empiezas a entender la magnitud real de la gestión del dato, empiezas a darte cuenta de por qué lo que nos han vendido es una burbuja, porque avanzamos hacia un mundo donde los datos se los están llevando 5 compañías, que son las que luego las van a aplicar a sus algoritmos, y nosotros seguimos pensando como a finales de los 2000, 2010, 2012, con muchísima suerte. Y seguimos dando nuestro dinero a gente que sigue apostando y moviéndose en función de eso. Hay que entender algo. Los seres humanos tendemos a intentar conceptualizar y convertir en segmentos todo, que es lo que hacemos, pero las máquinas hacen cálculos sobre cosas que han aprendido. No aprenden solas y están muy, muy lejos de eso, ¿vale? Y por eso un copy, una creatividad incorrecta destrozan una campaña.
haya la tecnología que haya, da igual lo que tengas detrás. Cuanto más involucres a la tecnología en el marketing global, ves que ya no uso el término online, offline, ni metaverso, ni etcétera, y el proceso de pensamiento humano lo alinees, es donde nosotros conseguiremos mejores resultados. Mejor entrenaremos nuestros algoritmos y lo más importante es que si no ves la imagen completa, si no ves todos los touch points, usando un término muy marketingiano, y no entiendes el pensamiento de los segmentos, ojo, estamos hablando del behavioral, no hablamos del segmento propiamente dicho, el comportamiento de las máquinas aprenderán tiene los sesgos de la estrategia tratada. ¿Qué sucede? Que a día de hoy las herramientas que nos dan estas empresas grandes de publicidad, estos algoritmos, tienen todos los sesgos de la estrategia trazada porque los que están gestionando datos no son los que nos venden publicidad, son las plataformas donde ocurre. Entonces, entendamos que si tú vas y sigues el algoritmo o gastas el dinero en el RTV, en los anuncios segmentados, etcétera, cada vez te va a ser más caro porque hay más gente compitiendo y cada vez habrá gente que irá a segmentos laterales y te ganará la partida. Y eso no te lo cuentan porque eso requiere una mezcla de datos con pensamiento humano. Y no necesitas ser un genio, te vale con un Excel, te vale con hacer preguntas a tus usuarios y te vale con ese famoso interacción, porque al final marketing significa interacción. Publicidad es solo un disparo, marketing tiene que tener una devolución por parte del cliente, ¿no? Cuanto más hacemos marketing, ya sea con customer reviews, con esa survey satisfaction, con datos que recogemos de diferentes fuentes o con uso compartido que usamos básicamente haciendo trampas, o sea, webhooks, links, etcétera, que nos permitan saber dónde está el usuario, más capacidades tenemos de entender a nuestros usuarios y de aplicar la inteligencia de segmento. Y ahí es donde nuestros copies, nuestras creatividades, incluso apoyados por herramientas tipo Copy AI o Canva Plus, etcétera, van a conseguir que nuestra publicidad sea muchísimo más efectiva que si vamos a los medios tradicionales. Con esto vaya podríamos... chapa que te he metido, Sí. vaya chapa que te he metido para explicar que el mundo está cambiando y nosotros nos hemos quedado 5 años atrás o 6 años atrás. Iba a decir que con esto ya podemos acabar el podcast, entonces quien quiera aprender de marketing solo tiene que escucharse este ratito que has estado hablando un montón de veces para absorberlo y entenderlo bien, pero vamos a ayudar a la gente a desmembrar toda esta amalgama de conceptos globales. Sí, es una intro dura, pero yo sé que me vas a sacar trocito a trocito los aplicados. A mí me parece brutal, ¿vale? Entonces, la primera parte en la que me gustaría entrar precisamente es esto que estás comentando de nos hemos quedado atrás. Nos hemos quedado atrás porque yo creo que muy poca gente, y hablo de cualquier tipo de anunciante, desde las propias empresas, las propias agencias, y me incluyo muchas veces en todo esto, creo que muy poca gente somos capaces de comprender lo global que acabas de contar, ¿no? La globalidad de lo que acabas de contar. Y nos quedamos con que cuando montamos un Sales Funnel Canvas, por ejemplo, comentabas antes, lo mencionabas, nos fijamos en dos cosas muy importantes. La primera, el canal a través del cual voy a llegar a la persona a la que le quiero impactar, y lo segundo, lo que le voy a contar una vez que le impacte, porque las dos cosas son importantes y tienen que coincidir perfectamente en el tiempo, porque si te cuento una cosa que te puede interesar, pero en el contexto o en el canal o en el tiempo inadecuado, posiblemente no funcione, ¿vale? Entonces, hacer coincidir estas dos cosas es muy complicado, pero claro, nos han vendido... ¿Quieres que te lo baje a tierra? Sí, ahora voy a eso. De campañas que he hecho, yo te lo bajo. Nos han vendido que en un Facebook, por ejemplo, el otro día me decía un alumno, es que Facebook sabe cuándo alguien va a comprar el producto que yo tengo. Y yo le decía, eso es lo que tú has entendido, eso no es real. Entonces, si nos hemos quedado con esa visión de que los segmentos de intereses de Facebook, lo que nos pensamos que son intereses en compra, es donde nos estamos equivocando y nos estamos quedando atrás, ¿no? Que no le gusta Tesla o Gucci o Red Bull, y eso no significa que te vayas a comprar un Tesla, vayas a gastar el dinero en Gucci o bebas Red Bull en lugar de Monster. Correcto. Y luego lo que decías de los intereses secundarios, ¿no? Y de esa otra capa de nivel de contenido. ¿Cómo podemos aterrizar un poquito más esta primera parte, que es la complicada a la hora de elegir el canal? ¿En qué canal conectar, independientemente de luego el contenido que esté bien? Y de qué manera tecnológicamente construir ese canal para acercar la publicidad o el contenido. Bueno, si quieres te doy 3 ejemplos, un B2C puro, un B2B y un B2B complejo. Y te explico 3 campañas que hemos hecho los últimos años y que van directamente ligadas a esto, ¿vale? La primera va a ser la más facilita, ¿vale?
facilita, pero prepárate porque te voy a hacer una pregunta a ti. Imagínate que tuvieras que vender una tarjeta de fidelización de compra en Duty Free, o sea, típica tarjeta que te da puntos por comprar en Duty Free de un aeropuerto y tuvieras que conseguir, es gratuita, pero tienes que conseguir el cliente, el lead y el registro. ¿Cómo lo harías? Así, a grosso modo. A grosso modo, intentando saber quién está en el aeropuerto, o sea, quién va al aeropuerto que en un momento dado pueda ser, le pueda convencer de que compren el Duty Free, pero claro, ¿cómo sabemos ese dato? ¿Cómo sabemos quién está comprando esos billetes? Yo te digo lo que habían intentado y te digo cómo lo hacemos. Intentaron con Google Ads, pero claro, Google Ads es una intención de búsqueda, el que está buscando billetes, le da igual, ¿vale? Intentaron con Facebook Ads, pero ¿qué consiguieron? Unos ratios bajísimos. Entonces tienes que tirar el comportamiento de las personas. Entonces, ¿quién es tu cliente? Viajero frecuente. Eso ya lo tenemos claro. ¿Cómo sabes que es viajero frecuente? Me voy a ir a Facebook porque es lo más SMB, o sea, la más pequeña empresa que se puede hacer, ¿vale? Pues lo primero que hicimos fue establecer cuáles eran los momentos en los que más gente había en los puentes aéreos y saliendo de los aeropuertos principales, el Prat y Adolfo Suárez. Y descubrimos que eran 3 fechas específicas en el tiempo, básicamente mirando el número de vuelos y de personas en el ámbito que queríamos, internacional europeo, ¿vale? Después cogimos a toda la gente que tuviera interés viajar y que hubiera estado en esos lugares en el último mes al menos 2 veces. Un behavioral más un interés. Habitualmente el interés viajes o lo pones tú o te lo pone automáticamente la Instagram, porque cuando hablamos Facebook, Instagram, WhatsApp, ojito. Instagram por el número de lugares que te cheques. Y si haces un check-in en 2 lugares, es muy raro que alguien que viaje no se haga una foto de los sitios a los que va, automáticamente estás vendido. Entonces, una vez establecimos que esa era la manera adecuada, hicimos anuncios geolocalizados a 1,5 kilómetros del radio del aeropuerto. Y disparamos el anuncio de, no voy a darte la creatividad exacta, porque no quiero que sepa qué empresa es, pero si estás sentado sin hacer nada en el área de embarque, gana puntos ya que vas a comprar el Duty Free, ¿vale? Entonces, la gente no está mirando el Facebook, Instagram o lo que sea. En este caso funciona mejor en Facebook, pero podría haber sido en Instagram, ¿vale? Entonces puede haber por el tipo de rango de edad. Cuando está sentada, es cuando ha cruzado el control y está sentado en el embarque, es cuando mira sus redes sociales. En eso entonces impactas y dice, bueno, no pierdo nada por hacer el registro, si no compro aquí en el Duty Free, compraré en mi punto de destino. Resultado total, 5.000 registros, coste de la campaña 1.800 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás en el momento adecuado, en el canal adecuado, al target adecuado, con el mensaje adecuado y en su momento de compra adecuado. ¿Vale? Para eso tienes que tener 2 cosas muy claras, que es lo que acabas de plantear. Por un lado, la astucia de saber cómo hacer esa elección de cómo encontrar... Hay millones de growth por ahí, ese no es el concepto. El concepto es entender cómo funcionan los datos en las redes para ser capaz de poder plantear ese growth, esa astucia en ese momento del tiempo. A eso iba como segunda parte, también tener ese conocimiento técnico, tecnológico de cómo funcionan las redes, ¿no? Ahora voy a ir a uno que lleva puntos en complejo, ¿vale? Hace un tiempo una marca de ciertos electrodomésticos quería básicamente saltarse a los canales de distribución, porque es la número 3 de recomendación, después de la primera que es más cara, la segunda que está intermedia, la tercera son ellos. Y casi todo viene a través de retailers de recomendación. Y los instaladores son los que te dicen lo que tienes que usar. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues descubrimos que había una certificación que solo pueden dar los fabricantes, que era necesaria. Tú ya conoces el caso, pero lo estoy contando sin datos que puedan ser, o sea, manteniendo confidencialidad. Y lo que decidimos es que esa gente ya existía. Son instaladores, por tanto están certificados, así que hicimos un scrapping de las páginas web donde están los listados y cogimos los datos de teléfono o de correo electrónico de esas personas, ¿vale? Los guardamos en el CRM porque es ilegal, pero hicimos igual que hacen los que te llaman aleatoriamente por teléfono, eso es una aleatoriedad. Lanzamos un set de anuncios dirigidos en el cual les ofrecíamos gratuitamente una certificación que solo podían dar un fabricante por este fabricante. Automáticamente, como esa certificación les cuesta dinero y el fabricante lo daba gratuitamente, se registraron y a partir de ahí ya los tenías enganchados para enviarles ofertas específicas en periodos estacionales. 1.800 personas, 600 euros. Era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hicimos 3 bloques. ¿Dónde está el dato? ¿Cómo uso el dato? ¿Y qué tiene que pasar para que ese dato funcione? Esto tú en SafeRun en Canva lo cuentas. Tengo que conseguir darle un valor para conseguir el registro e iniciar mi proceso de venta, ¿vale?
una vez más, el concepto era datos plus tecnología plus marketing, ¿vale? ¿Vale? Y el tercero, que es el que más me gusta, es de un evento. Hay un evento muy grande en un área específica, ¿vale? Que el concepto que tenemos aquí es que cuando tú vas a los eventos con tu empresa tienes un stand y gente, pero ¿cómo lo haces para asegurarte que ese evento vaya a tener peso? Y aquí ya juegas con fases. ¿Qué hago pre-evento? ¿Qué hago durante el evento? ¿Qué hago? Pues nosotros hacemos 5, ¿vale? Pero son las básicas, ¿ok? Pre-evento. ¿Cómo consigo contactar con gente que vaya a estar en ese evento para intentar hablar con ellos? Bueno, pues un mes antes te coges toda la gente o que haces un scrapping, yo siempre hago scrappings para prácticamente todo, en el cual cogimos todas las empresas que estuvieron en ese evento y todas las personas que usaron el hashtag. Escogimos qué empresas eran, qué personas eran, miramos otros perfiles de esas empresas que pudieran interesarnos y comenzamos una campaña de social selling en la cual tú vas agregando a esas personas con un mensaje, te quiero conectar a mi red, comentando o compartiendo contenidos suyos. Y cuando ya llevas 2 o 3 semanas haciendo eso, que además está programado, automatizado, la compartición y la recomendación, sí, el comentario no se lo hace personalmente porque es un tema de conocimiento de negocio. Pero si lo dejas fácil a la gente de ventas, pues cuando va a llegar al evento, les invitas a pasar a verte al stand, ¿vale? Cuando llegan al stand, los datos no entran en un formulario de leads, etcétera, sino que cada persona que habla con ellos rellena en un formulario móvil unos datos muy sencillos: nombre, apellido, compañía, país, teléfono, email, uno de los dos, interés que ha mostrado por uno de nuestros productos, summary de la conversación y comentarios. Y nosotros con esos datos que llegan cada día hacemos otro scrapping en el cual cogemos datos de su empresa, últimas noticias, valoración, etcétera, y nos metemos dentro de la matriz de oportunidades que tenemos en el CRM. Y ya comenzamos el proceso comercial porque nos han dado los datos para ese permiso, lanzado por la persona que le ha hablado con él. No el hola no sé quién, sino que si Javier es el que ha cogido el dato, decimos hola, no sé quién, soy Javier, nos hemos visto esta tarde, esta es la mini presentación. Por cierto, le enviamos un PDF, enviamos un Genially con 4 slides muy sencillitas, con propuesta de valor en función del segmento del cliente y de lo que nos ha dicho en el summary. ¿Qué sucede con eso? Que posteriormente, al terminar el congreso, le envías fotos, un resumen del congreso, un par de noticias interesantes y tu última novedad. Y después inicias el proceso de cerrar reuniones en los 2 o 3 meses siguientes, ¿vale? Como ves, estamos hablando de un prospecting, un trabajo previo comercial puro y duro de ventas, una segmentación durante la reunión, ¿vale? También hacemos de apoyo, por ejemplo, enviamos anuncios dirigidos a esos correos que no tenemos permiso, con anuncios similares para que vean que estamos allí, vente a visitarnos a los cuantos. Eso funciona ahí, pero puede funcionar también, depende del evento. Y luego siempre que podemos hacemos algo dentro del evento, típico haz X y consigue Y. Ya sabes que en la última empresa que dirigí sorteábamos ir a un circuito de lujo, en otros sitios simplemente damos un café a cambio de hacer un evento de pago, un QR, siempre das un valorcito para que la gente se acerque, aunque sea por curiosidad, y luego tú ya haces la limpieza. Si te has dado cuenta, yo no te he contado nada más que 3 acciones de marketing que se han basado: 1 en datos, 2 en intereses y 3 en aunar diferentes fuentes de información sobre un dato que tú ya tenías para completar el perfil de la persona. Eso lo puede hacer cualquier empresa pequeña de la Tierra hoy, entendiendo cómo funcionan los datos. Si ya nos fuéramos a una empresa un poco más grande, podríamos decir que, por ejemplo, en una de pagos, hicimos que con un QR se diera un café, cogimos los datos del dispositivo y entonces identificamos al dispositivo. Nosotros ya en 2017 identificábamos por un proxy inverso en una web de vídeos el dispositivo y le dábamos automáticamente recomendaciones. Y acabo de terminar un proyecto de blockchain IA donde damos recomendaciones en función del perfil. La gente transacciona directamente con blockchain para dar dinero a causas benéficas que ha dado una marca por visualización. Y estas son cosas que hablo. Yo tengo una pyme, con lo cual, si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Necesitas entender cómo el dato y el marketing se juntan y te dan capacidad de hacer acciones pequeñas que son tácticas, que luego puedes convertir en estratégicas según su funcionamiento o el número de veces que lo vayas a hacer, etc. Growth marketing. Me ha gustado mucho además el caso B2B o los casos B2B cuando los planteas, la necesidad de que el equipo comercial esté conectado a todo esto porque tiene que haber... El marketing sin personas.
No hay Claro, marketing sin personas. diferentes etapas en las que van a tener que interactuar alguien con ese prospecto para o bien obtener información o bien para empujar de una etapa a la otra Bueno, o bien pueden luego ser para dos hacer un tipos de cierre. interactuación. Una es la interactuación personal por el tipo de negocio era necesario. En otros casos hemos optado por WhatsApp Business más chats, sobre todo para productos difíciles, como cuando vendíamos suscripciones de neumáticos, respondíamos a las preguntas por chat o por WhatsApp y acababa en un agente, que no es una interacción pura y dura personal, es una interacción de proceso de chat y de WhatsApp. 2017 también te hablo, que es que estamos en el 22 y sigo sin verlo en muchas empresas, ¿vale? Pero funciona. Entonces sí, hay una interacción que requiere que el usuario participe. Hay veces que será personas, hay veces que será chats o procesos, pero siempre necesitas entender al usuario, porque si no el dato se va a quedar frío y no vas a tener un interés real. Además, aquí hay otro factor muy importante que son los tiempos en los que todo esto se produce, porque lógicamente requiere una estructura así, entender bien los tiempos en los que se van consumiendo las diferentes etapas. Mucha gente piensa que cuando planteas algo así, las objeciones que suelen poner a este tipo de planteamientos es: esto va a llevar mucho tiempo, no tengo capacidad para asumir, tener tanto dato que luego tenga que analizar, es que no voy a poder gestionar tantas conversaciones. Para esto está la automatización también, ¿no? Para esto hay dos cosas, doy dos palabras que van a ser lo mejor que voy a decir hoy. Automatización y no coding. Son las dos palabras del día. Uno, las automatizaciones pueden ser muy simples, usando Zapier, Integromat o cualquier herramienta de transferencia de datos. Yo, por ejemplo, sabes que últimamente uso muchísimo Airtable, que está totalmente overfeature, como central de datos recuperadora, ¿vale? Y luego ya entras en la segunda parte. El no-code nos da la opción de montar este tipo de cosas con una facilidad enorme. Por ejemplo, y esto es literal, acabamos de montar un onboarding financiero usando Arengu, herramienta española de formularios y flujos, enganchada con Airtable para dejar los datos ahí que luego hagamos procesos automáticos por fuera, con MailJet para enganchar tanto desde Arengo como Airtable los correos electrónicos, con Slack para informar a nuestro equipo y además con una herramienta de firmas, en este caso SignNow, para enviar los contratos. También hay un par de herramientas más pequeñas metidas, pero eso son para historias nuestras de dashboard y de información a la gestión. ¿Por qué te digo eso? Porque con 5 herramientas o 6 herramientas no code, tu espectro y tu capacidad de hacer cosas se multiplica enormemente y los tiempos se reducen. ¿Qué necesitas? Pues un growth marketer, un growth hacker que entienda cómo se hace, ¿vale? Pero una vez hecho, después tu flexibilidad es enorme porque puedo coger ese mismo formulario, multiplicarlo por 30, cambiarle una serie de datos y meterlo dentro de, por ejemplo, Webflow en 30 URLs diferentes. Ya tengo 30 landing page. ¿Que no quiero crearlas a mano? Pues voy y las creo con Airtable más Workflow y se crean automáticamente. Metes las imágenes, los copies, etcétera, y generas 30 o 40 landing page con lo que metas en Airtable. Venga, que los copies son complicados, copy.ai en el idioma que quieras y te da 100 tipos. Que las imágenes son complicadas, hay otra herramienta de imágenes que te va generando imágenes con los copies que tú le metas, ¿vale? El concepto es lo mismo con los anuncios. Nosotros los anuncios de Facebook e Instagram ya no los hacemos manualmente, los hacemos haciendo mix, luego viene una persona, revisa que el copy tenga sentido, que la imagen tenga sentido, esa parte humana, y de pronto lanzas 100 anuncios con reglas específicas. Si que las reglas te las da Facebook e Instagram, si este tipo de conversión, si este tipo de no sé qué, y solito se va limpiando, ¿vale? No es difícil. Tu concepto es planificar y una vez está planificado y pensado, lo puedes ejecutar. ¿Vale? Yo, porque estamos en un podcast, pero si no, tranquilamente te lo abro y te lo enseño en directo y verás que no es tan complicado. Bueno, espera. Aquí no vamos a quedarnos así. En este podcast o en este vídeo no vamos a quedarnos con que Fares haya dicho: no, esto no lo puedo enseñar porque claro, estamos en un podcast. Porque en cuanto acabó de grabarse el podcast, me llamó y me dijo: oye, Chalecu, te voy a mandar un vídeo que quiero que añadas al vídeo y al podcast que estás editando o que vas a editar con esta entrevista. Porque no me quiero quedar con las ganas de que la gente no vea físicamente, visualmente, cómo se pueden hacer todas estas cosas que estoy contando. Así que al final, quédate hasta el final, porque vamos a añadir como bonus track, como pieza extra de este vídeo o de este podcast, el vídeo en el que Fares nos explica físicamente y a modo masterclass cómo se hacen todas estas cosas. Así que
Un momentito. El concepto es que si usas herramientas no-code en lugar de programadores y usas una manera de pensar en growth, con Sales Funnel Canvas, por ejemplo, en el cual vas con Product Canvas, en caso de que sea más de producto, en el que vas cerrando las cosas y tienes la capacidad de experimentar, te costará tiempo la primera vez. Y a partir de ahí trabajas solo. Hablamos de SEO, hablamos de posicionamiento, hablamos de anuncios. Tú sabes cómo afecta la intención de compra y el bounce en los anuncios de Google. Ni te quiero contar en Facebook el múltiple. O sea, que tú piques en un sitio, en una landing page, y luego vayas a otra de la misma marca que tenga el mismo píxel metido, te varía automáticamente la intención de compra y tú con eso puedes lanzar procesos que no tienen que ver con el propio anuncio, ya sea anuncios de retargeting, etcétera. Son cosas que parecen muy complicadas cuando las ves en efecto completo, pero si las vas haciendo poquito a poquito, son sencillas y luego solo falta que la unas. Y para unirlo solo necesitas un controlador de datos y una transmisión, Airtable Integromat o, por ejemplo, Zapier. ¿Vale? Es una manera diferente de pensar. Aquí estamos hablando de una vez que hemos adquirido toda la parte de activación, ¿no? Activación, retención, en fin, esto aplicaría... No, nosotros también hacemos activación así, lo que pasa es que me voy a las partes que son más genéricas porque la activación es muy dependiente del tipo de cliente. Estoy tratando de ir siempre a captación o a gestión porque son mucho más genéricas. Por ejemplo, yo el túnel AIDA hace siglos que no lo uso. Uso mucho más el ARRR, por lógica, ¿vale? Por el tipo de marketing que hago marketing, pero el concepto es que estoy tratando de ir a las áreas más genéricas para que quien sea que escuche este podcast le pueda sacar un pelín de chicha, ¿no? Pero la activación se puede hacer también ahí. De hecho, tú conoces a una gente maravillosa de Castellón que ha hecho un proceso de activación genial con una gamificación muy sencillita en web y una aplicación que muestra un proceso, y estamos haciendo toda la captación y la activación con un e-commerce sobre su auténtico producto, ¿no? O sea, es algo increíble. Y en la parte de adquisición, que es una parte que me preocupa mucho, antes has comentado pues bueno, que al final las herramientas que utilizamos generan una data que deberíamos de ser capaces de aprovechar, pero que luego quien realmente le saca partido al final de las cuentas son las propias plataformas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la forma de entender la data que nos ofrecen las plataformas para que nos podamos aprovechar realmente de esa inteligencia artificial que hay por debajo? Vale, lo primero que tienes que pensar es que la inteligencia artificial es estúpida, ¿vale? Está hecha para lo que tú la hagas, ¿vale? No es inteligencia artificial, es deep learning o machine learning, ¿vale? La inteligencia artificial propiamente dicha no es ni más ni menos que la capacidad de dar una serie de resultados en función de unos inputs. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque casi todas las plataformas que te ofrecen inteligencia artificial solo te ofrecen deep learning o machine learning dependiendo de dónde estén, ¿vale? ¿Okay? Cuéntanos la diferencia, por favor. El machine learning es la capacidad que tiene una plataforma de variar sus inputs en función de los outputs. Me explico. Automatizar el clic de un ratoncito para que te pase una página y te aumente las visualizaciones, eso es un machine learning, porque tiene que encontrar el ratón, aprender del movimiento, etc. Si fuera un deep learning, necesitaría ir más profundamente y necesitaría muchos más inputs para llegar a un resultado. Por ejemplo, un machine learning encontraría cuál es el botón de submit y le daría el botón. Un deep learning no solo buscaría submit, buscaría qué sucede después de submit e intentaría saltarse los procesos, ¿vale? Pero no son ni más ni menos que automatizaciones, no tienen inteligencia propiamente dicho, ¿vale? Una vez entra el Big Data a trabajar con el Deep Learning o el Machine Learning es cuando aparece la inteligencia artificial. Pero ¿quién tiene acceso al Big Data a día de hoy? Vale, todos tenemos acceso al Thick Data o Small Data, por más que le llamemos Big Data. Un volumen grande de datos, pero muy limitado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es coger esos Thick Data tuyos y juntarlos. Y me dices, ¿cómo se adquiere eso? Bueno, imagínate, podemos ir a un e-commerce o un retailer, que es lo más sencillo. Tienes unos datos de logística de estocaje. Tienes unos datos de coste, venta, reposición, distribución. Tienes unos datos de tu e-commerce. Tienes unos datos de tu lead gathering y de tu marketing, etc. Tienes unos datos de eventos. Tienes unos datos de proveedores. Puedes empezar a meter. ¿Qué haces con esos silos de datos a día de hoy? Nada. Los trabajas como silos de datos. Con mucha suerte vas a cruzar ventas del offline con leads del online y qué pasa en el e-commerce. Ok, pero es que yo cuando digo tienes unos datos de e-commerce no me estoy hablando del precio que has vendido o estoy hablando de quién te ha visitado, de qué navegador, de qué países, ¿vale? Algunos son datos estructurados y otros son datos no estructurados. Si tú los datos estructurados los unificas, llamamos a identificador único, tienes perfilado. Si a eso le sumas datos no estructurados, tienes comportamiento.
tú ya sabes que la persona X con el nombre y apellidos X que hizo esa compra tiene este IP, vive en este país, etcétera, a dónde le has enviado las cosas y qué producto ha comprado. Por lo cual ya tienes una serie de datos que están estructurados y otros que están no estructurados, porque tiene su cookie, tiene su identificación, tiene su píxel. ¿Has cruzado alguna vez los datos de Facebook y de Google con los datos de tu e-commerce? Deberíamos. ¿Lo has cruzado con diferentes personas por el bloque de máxima compra contra tus datos de proveedor y de venta o de estocaje y rotación? Esto nos daría mucha más información todavía. Esto nos evitaría comprar de más, nos evitaría las rebajas, nos permitiría poner precios dinámicos, etcétera. Es un trabajo que, por ejemplo, los amigos Pablo, Alejandro y yo solemos hacer para marketplaces. Hacemos ese trabajo y automáticamente las ventas son mejores porque adquieres más revenue por cada transacción, ¿no? Mejoras tu beneficio en el ticket medio. Algo tan sencillo como precios dinámicos o algo tan sencillo como optimización del inventario ocurren en un e-commerce y en un offline cuando cruzas datos estructurados. Si ya metes los no estructurados, como el número de búsquedas de la palabra X o del término X contra el número de visualizaciones en tu marketplace y lo cruzas contra tu e-commerce, tienes canales, ¿vale? Y hablamos de cosas que se hacen con Excel, ¿ok? Yo no tiro de Excel, solo tiro de hacerlo un poquito mejor, Power BI, Data Studio, pero ¿me entiendes? Se pueden hacer con Excel. El mundo del dato está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. No necesitas tener los datos que salen de un reloj, eso se lo pueden permitir 5 compañías, pero tú tienes un montón de datos a los que no le metes mano nunca. ¿Tú le has metido mano a esos datos, Javier, con Safe Canvas alguna vez? No hemos llegado Pues a ya esto. está, pues ya está. El día que le metas mano a personas que han ido a tus cursos, leads, personas que puedas sacar de tus redes sociales que han comentado y los cruces contra tus ventas y se separen las ventas de hace 2 años con las de ahora y tu diferente oferta de cursos que tienes ahora con la de hace 2 años, ¿qué vas a poder hacer? Un upselling de cajón. Claro, aquí la dificultad está en lo que decimos, ¿no? En manejar no solo los conceptos, sino manejar la tecnología para poder tener esta información. Y esto es algo... La tecnología siempre hay profesionales, los conceptos, cualquiera que entienda esto y que sepa hacer cualquiera de las cosas que tú enseñas o me enseña a la gente de cómo estructurar, debería de poder pensar y pedirle a un especialista que le haga este trabajo. Claro. ¿Qué papel crees que juegan, por ejemplo, los ámbitos formativos? Llamémosle universidades, escuelas de negocio, cuando venden sus másters en marketing, marketing digital, publicidad online, respecto justamente a este punto, porque creo que es el más crítico, me lo acabas de preguntar. Es decir, si yo hago mucha acción publicitaria, mucha inversión publicitaria, pero luego no pulo esa capacidad de conocer esos datos, voy a perder mucha eficiencia y por tanto voy a encarecer mis campañas de publicidad. ¿Qué papel juegan digamos, las grandes sedes formativas con respecto a este apartado en concreto? Bueno, sabes perfectamente que yo doy clases, doy másters igual que tú. Entonces, somos parte del sistema formativo y sabes lo que sucede. Los programas se hacen para atraer usuarios, alumnos. Por tanto, los programas suelen ser muy genéricos, tener un montón de puntos y no bajar en profundidad prácticamente ninguno, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que la gente sale de un máster con unos conocimientos muy teóricos y rara vez aplican esos conocimientos al mundo real y necesitan especializaciones después. Las especializaciones que suelen dar las escuelas de negocio y universidades tampoco son prácticas. Una cosa es que te cuenten casos prácticos, pero no son prácticas de verdad. Y ya te toca empezar a trastear por tu cuenta, a buscar bootcamps, a buscar cursos pequeños en plataformas generalistas, Coursera, Udemy, bla, 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 lo que tú quieras, que te den esa información. ¿Por qué te cuento esto? Porque básicamente nos encontramos en una situación en la que hay un gap entre la teoría y la práctica muchísimo mayor del que ha habido nunca, ¿vale? Y ese gap no se puede curar porque si tú abrieras cursos de esas instituciones para hacer prácticamente una cosa de estas, descubrirías algo muy duro. Y es que como has dado muchísimo contenido en tu máster, la gente necesitaría un tiempo de aprendizaje, 6 meses o 1 año antes de intentar ir a este tipo de cursos. Y nadie está pensando en un año vista en los programas de adquisición de alumnos y de clientes. Básicamente es un problema de cortoplacismo, de falta de conocimientos y sobre todo de que muchos de esos másters se hacen pensando en lo que quiere el alumno
Y muchos de los profesores son gente que tiene una posición muy fuerte en una empresa, que eso no significa que tenga una capacidad muy alta de transmitir conocimientos, básicamente. ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos pocos años, ¿no? El mundo del marketing, la publicidad en los últimos Último pocos años. detalle, por eso ves cursos en plataformas pequeñas que hacen $1 millón en un día, porque llega alguien y te explica cómo hacer algo que no sabes, se convierte en viral y el Creators Counter lo rompe, ¿no? Pero al final falta esa parte de unificar esos puntos, perdóname. No, te decía que cómo ha cambiado el mundo de la publicidad y del marketing en estos últimos años, que donde antes entendíamos que lo importante era el mensaje y bueno, al final el canal pues era un poco como a disparar al bulto, ¿no? Cuando hacíamos un anuncio en la televisión, una valla publicitaria, etcétera. Ahora está mucho más afinado para no perder ese dinero que perdemos, ese 40, 50, 60% de la inversión publicitaria que se pierde por no saber hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué va a ser del mundo en los próximos, ya no te digo 20, 5 años, cuando hablemos de metaversos, cuando hablemos de reconocimiento facial? ¿Cómo entenderemos los anunciantes la forma de utilizar todo este entorno, todo este ecosistema, todo este contenido? Bueno, déjame aquí que parta en 3 partes. La primera, la más sencilla, es que yo cuando contaba estas cosas en 2011 era un patito feo y ahora estoy aquí sentado y parece que esté contando algo nuevo, ¿vale? No, es lo que hay. Segunda, estás hablando de los anunciantes como si los anunciantes fueran una entidad. Aquí tenemos 2 términos. Los que manejan las inteligencias artificiales y los segmentos serios de Big Data y los que no. Adidas no compra Fantástico Strava porque le guste, sino por la cantidad de datos de uso que le da para su siguiente product lead y su marketing, ¿vale? Entonces, hay una serie de aplicaciones y de redes. Microsoft permite que todo el mundo se conecte a Azure Machine Learning, dándole Machine Learning que tú no tendrías. ¿A cambio de qué? De hacer el análisis de los datos, básicamente. Desde Telefónica a Ford han pasado por el aro todo el mundo, ¿vale? Y Amazon está haciendo lo mismo y ya no quiero contaros Facebook, ¿no? Entonces, esas plataformas van a empezar a ofrecer la gestión del perfilado y del dato a diferentes segmentos con diferentes herramientas. Ya está ocurriendo, ¿vale? Y eso debería de variar el mapa de anunciantes. Y luego está la tercera, y es el tema de metaverso y reconocimiento facial. Hace poquito a Facebook lo han machacado porque te coge los datos, pero es que te los tiene que coger para hacer el metaverso. Si no, no se puede. Ya, pero es que se los está dando a Facebook, tus datos de biométricos. Para que entendamos algo, cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa, damos datos. Te hacen una radiografía, envías datos por IoT. Vas en el coche, tu coche envía datos. Vas con un dispositivo, estás enviando datos. Tu móvil está enviando datos. Lo está enviando a diferentes marcas, diferente gente, que están seccionando esos datos. ¿Qué sucede con la biometría? Que la biometría es lo más peligroso que existe. O sea, llámalo Face ID, llámalo reconocimiento facial de Facebook, llámalo como quieras. ¿Por qué? Porque si te roban la identidad con la biometría, no tienes manera humana de defenderte. Ya es difícil, si te roban la identidad con tu DNI o tu pasaporte, imagínate con la biometría, estás al descubierto. ¿Qué sucede? Vamos hacia un mundo donde nosotros somos la contraseña, ¿vale? Puede ser nuestra voz, nuestro dedo, nuestra cara, cualquier cosa, incluso los latidos de nuestro corazón, que son únicos, pero vamos a ser la contraseña. Y el passwordless, junto con el blockchain, 2 palabritas que vas a escuchar mucho, y los contratos inteligentes van a ser la manera adecuada de gestionar las compras. Vamos a un mundo en el que la compra, el installment payment, el advocacy payment, o sea, aplazado, prorrateado, etcétera, es como vas a comprar, o suscripciones o pagos aplazados. El mundo es financiero puro y duro. El que controle los datos financieros y gestione los usuarios es el que hace las cosas. ¿Cuál debería ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo debe ser adaptarnos previamente, tener ya todos los posibles métodos de pago para que según el usuario y el canal le ofrezcamos uno u otro y capturar diferentes datos sencillos del usuario para ofrecerle mejores cosas, ¿vale? Si te cojo un dato, te ofrezco algo a cambio. Vamos a convertir el dato en una moneda. ¿Cómo se puede hacer eso? Solo hay una manera, que es blockchain. No hay ninguna otra, ¿eh? Si no, vas a obligar al dato a la persona a hacer un KYC, a meter el DNI, a hacerse la cara, etcétera. Tú sabes que es un horror, eso no va a funcionar, ¿vale? Entonces, el mundo está en un cambio muy gordo. El último gran cambio es blockchain y las criptomonedas. No digo que las criptomonedas que hay ahora sean el cambio, sino la tecnología subyacente a esas monedas son el cambio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de contratos y el problema del identificador único y la identidad van a llevarnos directamente a un mundo totalmente, no voy a decir passwordless, pero donde la password tenga menos valor y tengas que hacer
segundos o terceros métodos de verificación. Entonces, el que controle los métodos de verificación biométricos o el que controle los contratos inteligentes es el que va a tener mucho más fácil transaccionar. Así es como nosotros debemos ir hasta ese punto. Si tú metes tecnología blockchain y empiezas a pensar en que el usuario tenga la experiencia más simple posible, con el menos datos posible, ya sea por biometría, ya sea por contrato, ya sea por métodos de validación de segundo nivel, automáticamente vas a ir ganando usuarios porque tu marketing, tu publicidad va a ser mucho más efectivo porque le vas a decir privacy by design, que es lo que está buscando la gente, o sea, diseñado con privacidad, más seguro y donde además te permito pagar de la manera que tú quieras y todo lo haces de manera smart. Si alguien incluye eso en su producto o en su marketing, automáticamente cualquier cosa que haga va a funcionar mejor. Y luego está canal y tipo de usuario. Ya están hablando de un Bizum para toda Europa, pero es que ya llega el pago de WhatsApp. Cuando llegue el pago de WhatsApp, ¿tú crees que no se va a pagar por WhatsApp? En los 2 países que está desbancando a los bancos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Adaptarnos a un mundo que tiene finanzas, producto, perfil e identificación. 4 bloques. Por tanto, ¿dónde tiene que estar nuestra publicidad? Y luego el bloque de valor, que ya sabes que una vez sea sostenibilidad, otra vez sea seguridad, etcétera, ¿no? El de marketing tradicional. Pues según quién seas, adapta tus 2 o 3 bloques donde estés bien y lima tus diferencias y entonces tu coste publicitario va a ser lo que menos te preocupe de todo, porque vas a hackear el coste publicitario. El coste publicitario se hackea con tu propuesta de valor. Y eso no ha variado desde 1950. La propuesta de valor es mucho más importante que todo lo demás. ¿Qué sucede? Tiene que estar en el canal adecuado, tiene que ir al público adecuado, con los intereses adecuados y la propuesta de valor tiene que estar ajustada. A una persona de 80 años no le hables de blockchain y pagos en 12 pagos, ni le expliques que tu publicidad está relacionada a X, a ser un chaval de 30. ¿Sabes? Y a mí me estás contando que voy a estar más seguro, que mi tarjeta, etcétera. Entonces la publicidad y las herramientas de marketing deben de incluir la propuesta de valor específica del usuario y debe estar muy bien segmentada. Si solo vas a la propuesta de producto, la propuesta de precio o la propuesta específica genérica etérea, tu problema es que tu publicidad, más allá de todo lo que hemos hablado, va a ser infructuosa directamente. Y todo esto que requiere un conocimiento que, aunque siempre que te pregunto esto dices que se puede subcontratar, que siempre hay especialistas, pero al final tienes que, digamos, rodearte de ese conocimiento de la forma que sea. Si la tasa de aprendizaje, o mejor dicho, los tiempos de aprendizaje que hemos tenido en estos últimos 20 años han sido tan lentos para lo poco que ahora teníamos, cuando llegue todo esto que estás comentando, muy poca gente, cuando digo gente me refiero a empresas que invierten en publicidad, van a poder subirse al carro de todo esto. ¿No va a crear todo esto mucha más polaridad entre los que sí que van a aprovechar al máximo todo el ecosistema y los que van a desperdiciar? Te refieres a Uber y Tesla contra todo el resto del planeta, ¿no? Básicamente. Me refiero a Uber y Tesla contra el resto y a los que sean capaces de coger el ritmo rápido porque tengan Mira, aquí hay 2 partes. Ahora tenemos podcast, tenemos libros, tenemos una serie de cursos dirigidos, como este mismo y como otros, que deberían de ser la base del aprendizaje de todo profesional. Y luego está la segunda parte. Y sé que va a sonar muy segmentado. ¿Cómo se aprende esto? Pues hay 2 maneras. Growth hacking y growth marketing. No hay ninguna otra. Que no digo que sean mejores disciplinas que otras. Lo que digo es que para este conocimiento específico, ¿dónde está tu trabajo? En la experimentación, en el growth hacking. Y cómo ese trabajo puede continuarse si tienen las bases adecuadas con growth marketing. Así que aprender growth marketing y growth hacking, ¿por qué? Porque cuando entras en experimentación y empiezas a mirar experimentos y datos, todo esto, el conocimiento que te obligas a aprender es exactamente este. ¿Podemos decir con esto que acabó la era de la publicidad tal y como la conocíamos hasta ahora? Acabó hace 20 años, básicamente. Lo que tenemos que ahora no nos hayamos dado es cuenta. la versión 2 de claro. Esa publicidad orquestada por Google, Facebook y 4 gatos más y manejada por las grandes marcas de publicidad, me refiero a grandes vendedores, para mantener sus márgenes, ¿vale? Pero está muerta y enterrada. Por eso hoy en día tanta startup, tanto proyecto pequeño son capaces de hacer cosas increíbles, porque en cuanto entiendes cómo funcionar, pues no puedes evitar ganar a las personas que van a una agencia tradicional a esperar que la segmentación y un algoritmo le traigan a los usuarios, básicamente.
Fantástico. Cada conversación contigo es prácticamente como un máster, con lo cual espero reescuchar de nuevo este podcast varias veces bueno, y en el libro releerlo tantas veces como haga falta y sacar de cada línea un aprendizaje impresionante. Yo Muchísimas me he gracias. quedado Dime, con tu dime. prólogo y antes de Sí. citar, decirte, hay un 60% de gasto publicitario que se está tirando. Es una realidad, son números. Pero es que hay un 30% de coste que están pagando todas las empresas por seguir las normas establecidas, más allá de lo que se esté tirando. O sea, cualquier empresa en la que se hace este tipo de cosas que te he contado, las sencillitas, automáticamente baja su coste de adquisición un 20 o 30% y el de activación no quieres ni contártelo. Y estamos hablando de que todo ese coste vuelve a reinvertirse en los usuarios. Entonces, más allá de lo que nos depara el futuro, es que hay una acción directa que podrían estar haciendo las empresas hoy para salirse de esa burbuja y es pensar por ellos mismos, básicamente. Sí, correcto. El aprender a pensar, el aprender a entender todo esto y ponerse mucho, mucho, mucho las pilas, porque el mundo ha cambiado, no nos hemos dado cuenta, más lo que tiene que cambiar. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría, por tu tiempo, por tu conocimiento y nos vemos en el siguiente vídeo, podcast, capítulo del libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, todo disponible en lagranburbuja.com. Muchas gracias, Fares. Un placer estar contigo, Javier. Un abrazo y nos vemos cuando queráis. Bueno, espera. Recuerda que ahora, en cuanto acabe la cortinilla que hace el cierre de este vídeo y este podcast, tienes el bonus track de Fares Cameli haciendo todas sus movidas con todo el tema de la automatización a través de no code. Quédate, lo vemos y habrá una nueva cortinilla de cierre. Hola a todos, soy Fares Cameli. Bueno, voy a hablar hoy en este vídeo del uso de no-code para growth marketing basado en North Star y Product Lead. Voy a dar más peso a la parte de North Star que a la de Product Lead, aunque voy a comentarlo, porque creo que es bastante relevante para todos vosotros que sepáis qué son cada cosa y cómo se usan para mejorar nuestro producto y mejorar por descontado nuestros resultados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de los objetivos, cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta para poder mejorar nuestro negocio con el uso de herramientas no-code y sobre todo metodología y estructura. Hablaremos de qué es un North Star, para qué se usa, para qué sirve. Después hablaremos un poquito de no-code, qué es, para qué sirve. Luego hablaré un pelín de growth marketing. Voy a usar el túnel AARRR, pero con mucha ligereza, simplemente para que sepáis dónde cuadra cada fase. Y realmente lo que voy a dedicar la mayor parte del vídeo es a enseñaros trabajo real hecho en ese punto, que es lo que he llamado ejecución, para que veáis cómo se puede implementar de manera fácil y que os dé una idea de cómo hacerlo. Y al terminar os dejaré una bibliografía donde probablemente muchas de las cosas que os voy a enseñar las podáis ver. Incluso hay tutoriales y píldoras gratuitas de cómo montarlo. Así que os sea la sesión lo más útil posible. ¿Vale? Llegado a este punto, pues vamos a entrar un poquito a hablar de cada uno de los puntos que tenemos. El primero, evidentemente, es la North Star. La North Star es una métrica que lo que dice es qué es lo más valioso para tu negocio. Ese lo más valioso para tu negocio del que estamos hablando ahora es donde debemos de basar todos los esfuerzos y a partir de ahí podemos bajar a subpartes de ese negocio. Por ejemplo, si fuéramos a Spotify, el enfoque es la atención, que estés reproduciendo. Su enfoque no es ganar nuevos clientes, su enfoque no es conseguir mayor número de reproducciones, su enfoque es que mientras reproduzcas, permanezcas reproduciendo. ¿Vale? Y las métricas que ellos están usando para su North Star, esto es un caso real, es el tiempo activo en el contenido y el número de suscriptores versus número de horas en plataforma, porque ellos saben que si reduces las horas que escuchas contenido o que pasas poco tiempo, saltas un contenido a otro, acabarás abandonando la plataforma, ¿vale? ¿Cómo generaron ellos su North Star? Pues la generaron como estáis viendo en pantalla. O sea, tiempo de escuchando música, sus variables por las cuales lo medían era traer a los usuarios de vuelta que más se hayan tenido e incrementar la duración de cada sesión. Por tanto, usuarios que estoy
a punto de perderme, los traigo a incremento de la duración. ¿Qué métricas activaron ellos para poder gestionar su North Star? Ese punto importante que es el tiempo escuchando música. Pues las notificaciones de nuevos artistas, las recomendaciones, la creación de playlists y el descubrir nuevas canciones. Luego han añadido podcasts y otras cosas, pero al final no es nada más que eso. Trabajo en función de una métrica llamada North Star. Y solo tienes una. Luego tienes métricas un poquito más secundarias, que podrían ser adquisición de usuarios o que podrían ser prescripción, pero es donde te basas. ¿Por qué esto es importante? Porque donde esté el core de tu negocio, donde está tu razón más importante, es donde vas a hacer el growth marketing, el marketing de crecimiento, y donde vas a experimentar las pequeñas acciones de growth hacking y cualquier campaña que vayas a disparar, ¿vale? Esto nos lleva inevitablemente a explicar un poquito el growth marketing y el embudo AARRR. Como esto no es un vídeo de ARR, lo he reducido a la expresión mínima posible. Hay varias fases. Adquirir. Me he saltado la primera A, por eso solo tengo dos A's, que es la de alcance, pero adquirir. ¿Cómo se adquiere habitualmente en growth marketing? Os recuerdo que esto es lo más limitado y lo más simple. Campañas, visitas que recibo a mis webs y landing page, y afiliación o partners que me traen clientes, ¿vale? Luego, ¿cómo se activan habitualmente esos clientes? Pues el lead, que pasará por un proceso de lead nurturing, lead scoring, conversión, proceso comercial. El onboarding, si es una plataforma que tú haces el onboarding para recibir el servicio, y si tiene un origen en partners pasa por B2B o B2C, procesos comerciales. Y en ese momento tienes que activarlo porque tú ya tienes el contacto, pero tienes que convertirlo en un cliente. Una vez se convierte en un cliente, ¿qué es lo que tienes? Ojo, tenemos clientes, pero no sabemos si son de pago o no todavía. Qualified leads, o sea, leads cualificados que están ya dentro de tu plataforma, ¿vale? Hemos pasado del MQL, Marketing QL, al SQL, 6QL, que es el que tenemos ahora, ¿vale? Luego tenemos clientes, que son gente que usa nuestra plataforma habitualmente, puede que paguen o no paguen, dependiendo del tipo de nuestro negocio, y luego los que tengan origen en partners, que tendrán una dependencia si nuestro servicio o producto está ligado al del partner o si es por separado, ¿vale? Como veis, es expresión mínima. Y eso nos lleva a la fase de revenue, que es cómo les hago pagar y cuánto. Pricing, como veis no pongo precio, pongo pricing. Estrategias de pricing en función de el tipo de cliente que sea, en qué fase está el cliente, si me conviene más o menos por el tipo de servicio. Habrá diferentes modelos de pricing, ¿vale? Y el upsell o cross-sell, te vendo algo más de lo que tienes, el premium de o el sube el paquete, o el cross-sell. O ya que tienes, por ejemplo, me gusta mucho Lucidchart, te doy Lucid Spark. O ya que tienes lo que sea, llamamos Amazon Prime, pues te puedo añadir Amazon Music, ¿no? Y luego la referencia. En la referencia están los prescriptores que prescriben tu marca, ¿vale? Y están los referentes de contenido. En la referencia podemos encontrar cosas como el member, coge mi codiguito y tiene un descuento X, y referencias de contenido. Lo importante es que son los grupos principales, y voy a enseñaros acciones y cómo hacerlo en cada uno de esos puntos de crecimiento en función a no-code. No voy a hablar de acciones tácticas, no voy a hablar de generar posting, de hacer LinkedIn Sales, ni voy a hablar de social selling, ni voy a dedicarme a contaros cuáles son los 4 o 5 trucos de growth, porque eso están todos en internet y funcionan. Y cada negocio lo que intenta es pensar. Os voy a decir cómo lo he implementado en ciertos sitios para que veáis cómo se ha construido de una manera sencilla y cómo te permite esa flexibilidad de trabajo. Lo primero, explicaros qué es el no-code. Pues el no-code es un movimiento que es una filosofía digital básicamente, cuyo objetivo es que seas capaz de crear software, apps, back office, flujos sin programar. Es lo que básicamente se conoce como programación visual. El low-code programa un poquitito, pero aquí estamos hablando de no-code, ¿vale? En marketing se basa principalmente en la integración de datos. Si no integras datos, no hay no-code. En construcción es otra cosa, ¿vale? Y a la tecnología relativa a las acciones de marketing en específica se le llama MarTech, tecnología de marketing, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque el no-code lleva existiendo 20 años, todos los que hacemos infraestructura hemos hecho no-code. Y el low-code, pues desde WordPress hasta cualquier cosa que se os pase, también ha existido. Pero ahora se pueden hacer cosas increíbles literalmente sin escribir una línea de código. Ya que hablamos de no-code, pues una startup que tenía el lujo de mentorizar y que además son pioneros en esto, que
que es Signing Away, pues Pablo Pérez Manglano es Signing Away. Él lo puso de una manera un poquito más compleja y en Twitter yo lo he traducido, me he permitido el lujo de hacerlo. Lean Startup es como una rueda sin fin en la que Lean Startup, la metodología, se construye, se valida y por último se aprende antes de volver a empezar. El no-code es el acelerador del proceso. Nosotros, cada vez que metemos low-code, construimos más rápido, validamos en el tiempo que tengamos que validar y el aprendizaje, el cambio y la flexibilización es más rápido también, ¿vale? Por tanto, aceleramos el proceso. Y ahora vamos a ver lo que realmente queréis ver, que es ejecución. Voy a enseñaros primero una parte muy importante que es la ejecución administrativa y cómo se linka a la ejecución real del trabajo, ¿vale? Entonces voy a ir por algunas de las fases que hemos visto antes, pero lo primero que voy a enseñaros, que es lo más fácil y lo más sencillito, es un proceso de onboarding que esté ligado además a un back office en el cual yo realizo tareas y del cual extraigo datos, ¿vale? Entonces, este es un proceso de onboarding real, se ha hecho en este caso con Arengu, en el cual, bueno, pues hay una serie de flujos y de pasos que según se van cumpliendo unos pasos, esos pasos van dándonos paso a otro. Lo importante de trabajar, y os explico cómo funciona el no-code, es que cuando vas a cualquiera de estos bloques, automáticamente puedes ver en el bloque la información que se está registrando, ¿vale? En este caso es el campo name, que es requerido, etcétera. Esto no tiene mayor historia. Todo esto es un constructor visual. Lo escoges, lo arrastras, lo conectas, le enganchas flujos. Como veis, no hay código, ¿no? El nombre jurídico de la sociedad se llamará, en este caso, Legal Name Company. Y estos datos que veréis aquí son datos que yo recupero de Airtable para que cuando un cliente vuelva a entrar después de poner su OTP, tenga todos sus datos precargados y los modifique, no hacer un nuevo onboarding. ¿Por qué es importante? Porque este formulario tiene en este caso un montón de pasos, un formulario de onboarding financiero, que como ya sabéis son bastante farragosos y largos, y a veces tenía que hacer el de Stripe, el de PayPal o el de vuestro banco, ¿vale? Y termina al final con una submission, con una subida de archivos. Aquí veis que tenemos flujos que están asociados a nuestro formulario. Son flujos que te van diciendo, cuando se procesa el primer campo, el OTP, el One Time Password, envíame el password que me permite entrar asegurando que soy yo. Después, haz un autosave y el autosave está después, relléname la dirección de mailing para que el cliente no tenga que escribirla entera si tiene un problema. Después, según el número de propietarios, divídelo en los diferentes formularios por números, según el número de firmantes, etcétera, ¿vale? Y luego tienes flujos que es, y al final me lo envías a Slack, el resumen con unos cuantos datos que me lo va a contar a mí, a mi gente, para que mi equipo esté al tanto, nos olvidamos del email, y además hace el post-submission en Zapier. Ya veis que empezamos a enganchar sistemas, ¿vale? Y sube los documentos a Dropbox. En este caso voy a abrir, si os parece correcto, el flujo de Slack en post-submission, porque es uno que pues, seguramente todo el mundo implementaréis, ¿vale? Este flujo de post-submission, en este caso, se basa en envía un mensaje a Slack, conectándole el Slack para que llegue el mensaje y envía un email al cliente. Como veis, son flujos que tienen tantos pasos como queréis. He puesto uno muy simple, ¿vale? Tenemos algunos bastante complejos, ¿vale? Y en el email, que está en este caso conectado con MailJet, otra plataforma, le digo quién lo envía, qué datos van dentro y con un HTML muy sencillito qué va a pasar después, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, entendemos, y luego sigue el Zapier, que es un webhook en este caso. Entendemos cómo lo hacemos. Para que os hagáis a la idea, este flujo que os he enseñado de onboarding tiene todos estos flows por detrás, que es lo normal. Llevándonos ya al caso de que, ¿y qué sucede con esos datos que se han ido introduciendo? Si entro y abandono el formulario, si entro al formulario y lo completo, pues toda esa información va acabando en Airtable, en una base de datos, Submission Data Panel, donde esos datos se van guardando. Airtable es una base de datos en Internet, ¿vale? Y van ocurriendo cosas, tiene algunas automatizaciones propias que hemos metido aquí, ¿vale? Automatizaciones, ahora os enseñaré para qué valen, que dicen cómo crear la custom URL, esto os contaré lo que es, cómo sincronizar datos, cómo acortar las URLs con Bitly, ¿vale? Y otra serie de automatizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, estos son datos en una base de datos en Internet, queremos hacer pequeñas transformaciones de lenguaje, de idioma, de campos. Aquí veis los campos
que os decía que vienen de Airtable a Arengu para el autorrelleno, y cada uno de estos tiene una serie de formularios para que el cliente pueda rellenar solo un bloque de datos cuando al pasar la revisión se rellene ese bloque de datos. Y estos son las famosas custom URLs que les acortamos con Bitly para que el cliente jamás las reciba largas, sino cortitas. Y son por cliente. Si yo ahora mismo ejecutase uno de ellos, por ejemplo, en la base de datos, ¿vale? Voy a volver al Grid View, voy a coger una de las custom URLs de uno de los clientes que tenemos aquí de prueba, ¿vale? Estoy en bases de desarrollo por lógica, ¿ok? Como veis, tiene un montón de datos, bla, bla, bla. Pues me vengo al custom URL owners, clico en él y lo que me lleva es a un formulario específico con los datos del cliente ya rellenos, en el cual el cliente puede modificar lo que le hayamos permitido. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque a mí me permite esto luego, que lo veréis con Zapier, automatizar que cuando un cliente llega a un paso de estos, y se revisa a través de un back office que os voy a enseñar, lo envío. Esto es puro producto. En este caso, este es el back office, donde seleccionaríamos una compañía y podríamos ver, como viste en el de desarrollo, podríamos ver los datos que han ido rellenando visualmente bien ordenados, el cliente, podríamos ver además editar los 4 cosas que podemos editar, que es su estatus, poner un comentario para el cliente, lo que queremos que el cliente vuelva a rellenar, que está mal rellenado, y los documentos que le pedimos. Y esto automáticamente le envía un email al cliente. Y al final termina con un contrato que se realiza en SignNow, que salta automáticamente. Ahora lo enseñaré. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque estos constructores de los que estamos hablando, en este caso Retool, pero podría ser cualquier otro, podría ser Sano, o podría que luego se enseñara con Sano, etcétera. Estos constructores nos permiten, con drag and drop, cambiar las cosas. Yo ahora mismo quiero cambiar lo que tengo en Edit Submission, clico y decido que esto, en lugar de esto, lo quiero sustituir, cambiar o lo que sea por otro punto, añadir datos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros escribimos aquí, lo que hacemos es modificar datos en esta base de datos y podemos lanzar triggers para, por ejemplo, ofrecerle un member get member, pasarle al programa de membresía, activar el cliente, ¿vale? Y esto se está sincronizando entre Airtable y Retool con una herramienta que lo único que tienes que hacer es rellenar los datos de conexión, que son los datos de Airtable, que es solamente una clave, la base de datos, las tablas, etcétera. Como veis, no he tenido que programar un API ni hacer absolutamente nada, ¿vale? Esa es la parte que realmente es interesante. Ahora, vayámonos a ver otro tipo de campos y de casos. Por ejemplo, en este caso, lo siguiente que quiero ver es, nosotros tenemos una, voy a entrar aquí a Junco, tenemos una app, ¿vale? Esta app, que es una aplicación que está publicada en la Play Store y en la Apple Store, como podéis imaginaros, lo que necesita básicamente es que nosotros interactuemos con los clientes, que les enviemos notificaciones, que gestionemos qué hace el cliente dentro de la aplicación y sobre todo que luego gestionemos la parte administrativa, ¿vale? Y cada una de esas tareas se está realizando de una manera sencilla, ejecutándolo en no code. ¿Ok? Dame un segundo que no me ha saltado bien. Aquí está. ¿Vale? Está nuestra web. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra web. Nuestra web es una web como otra cualquiera, hecha en WordPress. Si fueras directamente a precios, pues aquí lo que tienes es un formulario de WordPress que básicamente, pues según te va haciendo preguntas, etcétera. En el momento en que un cliente mete cualquier dato ya queda grabado. Y si me ha aceptado las condiciones, yo ya puedo empezar a hacer acciones de recuperación, de training, etcétera. Todos esos datos que acaban por descontado en Stripe pagando cualquiera de los productos, volvéis a ver que hasta la pasarela de pago es no code, ¿vale? Aquí está la pasarela de pago de Stripe, suscripción, etcétera, etcétera. Los gestionamos nosotros a través de un back office, como viste es un back office operativo. No lo hemos hecho visual porque somos todos técnicos, en el cual tenemos los accesos, los usuarios, etcétera, y ya podemos trabajar las siguientes fases. ¿Por qué os enseño esto? Porque una cosa que hacemos nosotros es que si nos dejan datos de una compañía o nos dejan datos de una persona, lo primero que hacemos es hacer, que también se puede hacer para la parte activa, para captar clientes sin violar sus derechos. Nosotros hacemos scrapping. Entonces, voy a enseñaros Snovio. Yo realmente lo que más uso es Phantom Buster, pero Snovio es una plataforma que es bastante útil, que ya la hemos usado muchas veces. Entonces, tú llegas a Snovio y te dice, usa nuestra extensión que encuentra emails, importa tu propia lista de contactos. Yo voy a enseñaros uno muy sencillito,
que es que tú metes un perfil de compañía telefónica, aquí he puesto todos, pero podría haber puesto España, la ciudad, lo que sea, y me dice básicamente cuántas personas tiene, etcétera. Al clicar me abre el perfil de la compañía y me da todas las personas que existen. Puedo ver cuáles tienen email, cuáles tienen contacto y puedo filtrar después esta lista, filtrar por posición, solamente a directores comerciales. Si pongo director ya no me sale solo una parte. Vamos a poner, por ejemplo, director assistant, las secretarias, ¿no? Y automáticamente me daría todos los director assistant de Telefónica. Los agrego a una listita y esa lista, ¿dónde acaba? En Airtable. Y entonces ya tengo un montón de datos de personas, no os los voy a enseñar por lógica, un montón de datos de personas con los cuales puedo trabajar. Si no quiero hacerlo a través de Airtable y quiero hacerlo con un proceso social selling, pues Lead Delta. Aquí tengo todos mis contactos, los 18.000 que tengo, la gente activa, y aquí tú puedes coger a cada persona y elegir taguearlos, elegir meterlos en lista, etcétera, para poder comentar en sus aplicaciones, escribirles mensajes, trabajarlos a nivel comercial o para hacer la otra parte que hemos dicho, que es extraerlos y meterlos en una herramienta tipo Novio y enviarles mensajes automatizados con un proceso comercial. Ya veis que ya estamos tratando la fase de activación de clientes y la de captación activa en campañas. Todo esto son acciones sueltas. Yo lo que quería enseñaros ahora más que acciones sueltas es que nos fuéramos directamente a ver un proceso completo de una compañía de SaaS. ¿Dónde empiezan todos los procesos? En la gestión de documentación y de comunicación. ¿Qué se usa? Pues en este caso Slack y Notion. Esto es administración y finanzas. Como comprenderéis, pues empezamos siempre por administración y finanzas por una lógica básica, que es la de entender que aquí está toda la compañía y aquí tienen, bueno, pues sus ROCs, sus OKRs, sus asuntos semanales, etcétera, sus proyectos de despliegue y otras cositas. Yo donde me voy a centrar es en marketing, ¿vale? Esta es la carpeta de marketing donde ocurre todo. Visión, valores, reuniones que se tienen, asuntos semanales, historias, ¿vale? Y formación interna. Aquí tienen toda la información metida. Pero yo realmente donde me voy a ir, básicamente, es a la planificación de marketing. ¿Ok? Y en la planificación de marketing voy a cogerme del año pasado, si no os importa, ¿vale? Que ya está ejecutada. Están las campañas con su tipo, etcétera. Todo esto se está poniendo en Notion para que la parte administrativa y dirección lo puedan ver, ¿vale? Y dentro pues se mete el detalle de lo que se hace en la campaña, qué se tiene que hacer y lo vamos cerrando. Por tanto, ya controlamos todo el trabajo, podemos invitar a otras personas y comentar. Primer punto, no emails, no PowerPoints, no historias. Esto realmente va a acabar, que ahora os lo enseñaré, en Airtable, donde se gestiona, y esto está linkado, está enganchado, ¿vale? ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo primero que tienes que construir es un pool de herramientas. Y ese pool de herramientas que te construyas deben de ser integrables entre ellas y trabajar. Por ejemplo, este es el pool de herramientas de esta compañía. Zapier Integromat para datos, para integración de datos, Airtable para datos, Stripe para cobrar, Zendesk como gestor de incidencias, Loom para vídeos, PyDrive como CRM y Proposify para propuestas comerciales complejas B2B. Todo no code, todo integrado. Herramientas de marketing y web, Calendly para calendarios, Card para páginas web, para landing page, ActiveCampaign para email marketing, Capturely para medir la analítica, Metricool para publicar, Tidio para el chat, Snovio para el scrapping, GA4 para analítica y Calconic para otra serie de cosas, ¿vale? Y luego, para mostrar los informes, pues Data Studio, Retool para trabajar la parte de dato agregado en interacción y Amplitude y, por supuesto, sus herramientas corporativas Slack y Notion. Todo este paquete de herramientas es bastante barato y el tiempo que le dedicas lo ahorras después. Y esto además es súper flexible. Entonces, cerremos el pack de herramientas y entremos básicamente a Integromat. Integromat es una herramienta de interconexión de datos en la que ellos lo que tienen dado de alto es dar de alta en Asana los proyectos, el flujo de oportunidades. Aquí ves que es Airtable y otros 19 routers más. Aquí en este caso es Asana, Airtable, lo que sea. Aquí, por ejemplo, me viene lo más sencillito, ActiveCampaign, ¿vale? Aquí estamos integrando ActiveCampaign con otra serie de flujos, automatizándolos. Y aquí, por ejemplo, es de la web WooCommerce ActiveCampaign. Como veis, integran datos. Voy a entrar a un escenario cualquiera de ellos para que lo veáis. Y realmente, visualmente, busca contactos nuevos, coge los contactos, enrútalos y mándalos una campaña. Se está haciendo visualmente, sin programación, ¿vale? Y para las cosas que no requieran un volumen muy elevado de datos, se usa Zapier, donde cada nuevo contacto que está en la aplicación recibe un email.
Cada contacto cualificado que he recibido del chat acaba en Airtable. Cada directorio de gestión que meto en Drive acaba aquí. Cada lead que cojo en Facebook se le envía un email de ActiveCampaign. Y como veis, así es como se van integrando cada uno de los procesos, ¿vale? Y luego hay un montón más. Esos procesos integrados empiezan por ejemplo, el chat. Entonces, otro chat que vuelven a ser flujos, chatbots visuales, sin programación. Hay para visitantes recurrentes, para visitantes nuevos, para programar una reunión. Yo voy a coger el más sencillo, ¿vale? Que es el de visitantes al home. No es sencillo que sea sencillo, bastante grande, sino porque es el más común que vais a tener todos. Y en este flujo lo que se dice es, básicamente, el usuario entra, tras X segundos se mira el estado. Si hay operadores, le ofrecemos operadores. Si no hay operadores, le ofrecemos un decision. Y en ese decision nos dice, ¿necesitas ayuda? Sí o no. En caso de que necesites ayuda, te paso con un agente. En caso de que no, te recuerdo que estamos aquí. Después, si vuelves a necesitar algo, te decimos sí o no. Y a partir de aquí empiezas. ¿Qué podemos ayudarte? Corporativo e individual. Separamos el tipo de cliente. Según va respondiendo cosas porque ha tenido que dejarnos su correo electrónico, lo vamos gestionando. Y aquí ya vamos cogiendo el dato cualificado. Como este hay muchos. Acabará o pasando al cliente o pasando en flujo comercial. ¿Cómo entendemos si hacemos las cosas bien antes de pasar a la parte de gestión? Pues porque usamos una herramienta de mapas de calor, que en este caso nos dice, aquí estamos hablando de landing page o la web, ¿vale? Que nos dice qué visitas hemos tenido, etcétera, etcétera, y luego nos enseña los recordings para saber si esas páginas que hemos montado, si el replay, que el país del que viene, etcétera, cómo ha sido, cuánto tiempo ha durado, cómo ha sido la sesión, etcétera, ¿vale? Lo que trato de explicaros es que todo esto se está haciendo en no-code y en los datos de esta página está acabando en Data Studio o en Amplitude, dependiendo, ¿vale? Esto es ActiveCampaign. Aquí están las campañas que se han enviado, los contactos con sus plantillas. Todo esto se ha gestionado con las automatizaciones de Zapier y con las campañas automatizadas que vais a ver ahora en Airtable. Es importante que sepáis que los KPIs de marketing también están en Airtable, gestionados, autocalculados de otras plantillas, ¿vale? Y que la interacción de cliente, el product lead, el aprender del cliente y gestionar, se está realizando aquí. Aquí son clientes, estos son datos reales de Customer Success que están viniendo probablemente de Zendesk contra una serie de contactos X donde se han cerrado unas tareas, unas reuniones y todo este dato se está introduciendo aquí. Es dato manual del Customer Success o dato recogido de Zendesk. Y ese dato automatiza un proceso en el cual se envían análisis y valoraciones, ya sabéis, los feedback de cliente. Y eso nos ayuda a mejorar el producto, que ese product lead funcione y nos ayuda también a fidelizar, ¿vale? Entonces, luego pasamos a la parte más B2B. Estoy siguiendo por detrás, siempre iré en marketing lo último, ¿no? Aquí tenemos oportunidades que aparecen de manera manual, oportunidades que aparecen por el formulario, oportunidades que entran por el chat, lo que está en los comerciales, que viene de Pipedrive, las especialidades que se han escogido en la web, ¿vale? Está segmentado, en qué territorio, de qué país viene, qué tipo de compañía es, porque está cualificado el cliente. Habéis visto que hemos pasado de leads para activación, departamento y evidentemente los pipelines que tenemos en este momento abiertos. Todo esto no está ocurriendo en Airtable, está ocurriendo entre Pipedrive, Zendesk y nuestras campañas y se está reflejando aquí. Como veis, el tener estos datos reflejados y anidados lo que va a permitir después, y bueno, aquí están las cuentas de CRM con la Cons, Contact, Deal, Leads, ¿vale? Que también están saliendo, en este caso, de Pipedrive. Eso lo que nos permite ahora es generar la planificación de marketing. Eso que habéis visto en Notion está enganchado directamente aquí, donde se crean las campañas, iniciativas por trimestre, todas las iniciativas, se les pone la descripción, se crea una categoría, el esfuerzo, el presupuesto. ¿Por qué se hace esto si ya lo tenemos en Notion? Esto viene reflejado, no se crea de nuevo. Porque esto lo que nos permite después es cuando creamos las campañas al nivel más bajo, que es ya la campaña, conjunto de ads, estado, objetivo, etapa. Esto va directo a Facebook en este caso, porque es un Facebook Ads. Aquí se crean todos los textos de campaña, todos los públicos objetivos y después podemos hacer combinaciones para experimentar directamente en Airtable, como si fuera una Excel, en lugar de estar generando anuncios en Facebook, ¿vale? Los anuncios igual. Aquí se mete dentro la imagen, los textos, etcétera, lo cual nos permite con herramientas tipo Copy AI generar un montón de copies, generar un montón de resultados, etcétera.
Y luego se reciben los resultados por conjunto y se reciben los resultados por campaña. Esto está ocurriendo en Facebook y se coge aquí. De Airtable, seguimiento de campañas, se relaciona con la primera y ya tenemos la capacidad de generar un dashboard en el propio Airtable de Ads, que es para el equipo, donde según el siguiente paso que vayamos a hacer, etcétera, activamos o desactivamos acciones y campañas complejas, más allá de que hayamos puesto reglas en Facebook. Y de esta manera, cualquier persona que tenga un perfil más analítico o un perfil más constructivo no tiene por qué estar haciendo los anuncios o gestionando, tiene que gestionar resultados. Ese dashboard nos lleva, por tanto, a un dashboard de planificación de acciones de growth o de experimentación, ¿vale? Y aquí se ven los diferentes experimentos que se están haciendo, que están básicamente enganchados a lo que os he enseñado antes, ¿vale? ¿Lo veis? Con sus resultados, etcétera. Se incluye también el brainstorming, que por supuesto se hace por formularios, donde la gente envía el formulario, se puede crear el calendario, que aquí lo tenéis, calendario de campaña. Si yo moviera esto de aquí a aquí, la campaña cambiaría automáticamente y todos los anuncios, etcétera, cambiarían automáticamente y se ejecutarían, ¿vale? Luego tendríamos nuestro workflow de experimentos, en qué fase está cada experimento, y luego, bueno, pues los tendría separados por categoría, por impacto en el túnel, ¿vale? Por resultado significativo, etcétera. Lo importante de esto es que básicamente acabamos con estos dashboards de seguidores de campaña y de growth, donde tengo todos los experimentos que estamos haciendo, en qué fase están, cuál es la respuesta, etcétera, gestionados para que pueda ser luego pasado a Notion para revisión del equipo administrativo, gestión, CEO, quien toque, y trabajado aquí por varios compañeros, todo online y todo no code. Y luego, evidentemente, tienes el seguimiento de campaña que va ocurriendo, el backlog de lo que pase por fase, que ya veis que es un túnel. En este caso ellos usan el descubrimiento, interés, consideración con el túnel AIDA y en qué fase está cada uno de esos experimentos y cuáles de ellos han sido completados y cuáles no, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo este tema? Porque si os vais dando cuenta, la planificación y el seguimiento son diferentes interfaces en Airtable. Aquí esta gente tiene toda su compañía en Airtable, lo que estáis viendo son diferentes bases de datos relacionadas, que todas acaban visualizadas en Notion, ¿vale? Entendiendo todo este tema que os he contado, lo que veis básicamente es que somos capaces de generar un ecosistema complejo en diferentes herramientas, un toolkit de herramientas. El mío es un poquito más amplio porque uso bastantes más cosas, que nos permiten, primero, reportar adecuadamente a la parte de negocio. Después, que cuando hagamos cambios o tomemos decisiones, lo hagamos básicamente en función de datos y de cosas que se ven en un solo sitio. Y después, que no tengamos que tocar 14.000 herramientas, solo es cuestión de integrarlas. Y una vez integradas, solo tienes que tocar unas de ellas o creas dashboards sencillos como el que os he enseñado, donde cambias cosas básicas y lo que tú consigues con eso es mayor agilidad y mayor tiempo para pensar y para trabajar. Tu growth marketing mejora porque eres capaz de ejecutar más acciones, más experimentos o de ir directamente a aquellos que, según tu North Star, están. Y tu product lead también porque eres capaz de tener unas mejores acciones de loyalty, de captación y sobre todo a recoger mejor feedback de los usuarios en las diferentes fases por un montón de canales y todo centralizado. Os he dejado un poco de bibliografía, el vídeo de North Star que hizo mi amigo y compañero José Carlos Cortizo, ¿vale? Que es fantástico para que explique mejor eso. Os he dejado las píldoras de conocimiento Signing Away de No Code, donde podéis ver diferentes automatizaciones que podréis crear con facilidad para empezar a involucraros en esta parte. Y luego os he dejado los exploradores de Martech, que es una newsletter de Martech donde veis la mayoría de herramientas, que al final, ya que estáis viendo mi pantalla, que era una de las cosas que quería, veréis que estas son mis herramientas no code y aquí es donde yo tengo mi flow, ¿no? Y todas estas herramientas que voy usando y probando salen directamente de este tipo de newsletters, etcétera. Más allá de daros las gracias por atender, espero que os haya inspirado lo suficiente como para que seáis capaces vosotros de hacerlo por vosotros mismos. Y si queréis cualquier cosa, preguntas o lo que necesitéis, estoy localizable en mi LinkedIn. Así que, básicamente, espero que tengáis una buena asimilación de estos datos y que hayáis disfrutado de esta media hora que hemos pasado juntos.